La voluntad de Dios. Hoy vamos a meditar un poquito sobre lo que es la voluntad de Dios. Dios nos creó a todos con libre albedrío, con una voluntad para la toma de nuestras decisiones, para todo lo que cada uno piensa o cree que es mejor para su vida. Entonces vamos a ver un poquito lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3 del 5 al 7. Dice así, Proverbios 3 del 5 al 7 dice: Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Si bien Dios nos dio a cada uno de nosotros una voluntad, también Él tiene su voluntad. Y por eso Él nos recomienda en su palabra: confía en mí con todo tu corazón. Dice allí un poquito más adelante, dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Él siempre quiere que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Sí, quiero hacer esto, quiero lograr esto, voy a hacer esto, voy a viajar, voy a estudiar, voy a abrir este negocio, pero a Él le agrada que nosotros siempre le pongamos en primer lugar y le podamos encomendar nuestros caminos, le podamos poner en sus manos todo lo que vamos a hacer y que Él nos guíe, porque Él no solamente es nuestro Salvador. Cuando venimos a Él se manifiesta así siempre. Nos sana, nos ayuda, nos socorre, nos salva, valga la redundancia, pero también es nuestro guía. No solamente quiere ayudarnos, quiere socorrernos, también quiere guiarnos para que no tomemos malas decisiones y siempre acertemos y seamos sabios, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros. Su voluntad, dice, es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces un poquito como que no tenemos miedo de preguntarle qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque a veces pensamos: no, la voluntad de Dios es que yo me enferme, la voluntad de Dios es que yo esté mal, que yo no haga esto. A veces confundimos a Dios. Dios es bueno y todo lo que Él quiere para nosotros es bueno. Y cuando a veces Él nos da una respuesta negativa, a veces las cosas se cierran, es porque Él sabe que eso nos va a hacer daño, ¿no? Y eso es lo que quiere que entendamos en este día. Vemos a Jesús, a nuestro Salvador. Desde que vino a la tierra, Él tuvo un compromiso con Dios, con su Padre. Él siempre dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y por eso cuando Él podía seguir haciendo los milagros, las sanidades, podía seguir ahí enfocado en esa fama que tuvo, pero Él sabía que no vino a eso. Él vino para dar su vida por nosotros. Por eso Él es el ejemplo para los cristianos de que nuestra vida tiene que rendirse a Dios y a su voluntad. Y entonces él se fue a su padre en Lucas 22:42. Él se fue a su padre y le dijo, porque ya sentía que se acercaba el momento en que debía cumplirse el propósito por el cual vino a la tierra, que es morir por nosotros, y no era fácil entregar su vida. Y sentía que ya llegaba su día. Se empezó a angustiar y oró y le dijo a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es por eso que Él nos da el ejemplo de que nosotros tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. No es fácil, porque para Él mismo no fue fácil, pero ese es el camino que Él nos da, ese ejemplo que nosotros tenemos que seguir, esas pisadas de hacer la voluntad de Dios. Eso es el cristiano. Ser cristiano no es que yo diga: yo soy evangélica, yo soy cristiana. No. Ser cristiano, la marca de un cristiano es la obediencia a la voluntad de Dios. La marca de alguien que sigue a Dios es su compromiso que tiene con la voluntad de Dios. Y siempre, siempre vamos a estar en esa lucha todos, porque llega un momento que al inicio todo le preguntamos a Dios: Señor, esto hago, esto está bien, pero llegan momentos donde a veces nuestro corazón pierde esa sensibilidad y se confía, estamos menos alerta y a veces sí hacemos las cosas
sin consultar a Dios. Y es ahí donde muchas veces vienen las consecuencias para nuestra vida. Hay un personaje que me impacta mucho, con esto voy a terminar. Vamos a ver aquí la historia de David, un adorador, alguien que amaba a Dios, alguien que temía a Dios. En 2 de Samuel 11:1 habla, aconteció que en la primavera, en el tiempo, cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Dice allí, en tiempo de guerra, él se quedó. Vemos ahí a David, que él estaba ya confiado, ya había llegado al trono, pero algo pasó en su vida, porque en los versículos más adelante vemos que él abrió las ventanas de su casa y observó a una mujer bañándose y la llamó y cayó en pecado con ella. Y esa mujer era esposa de uno de sus soldados. Vemos que eso se llama pecado de adulterio, ¿verdad? Entonces vemos ahí que el pecado se le presentó a su vida, trayéndole así como que un deleite a su vida, pero obviamente que eso nos trae esclavitud. ¿Qué le llevó a David a caer en el pecado? De ser alguien que amaba tanto a Dios, de ser alguien tan obediente, tan fiel, tan leal con Dios, alguien que hacía los propósitos de Dios. ¿Qué le llevó a tener esa caída? Y no fue fácil levantarse de esa caída. Y vemos ahí algo pasaba en él, que poco a poco su corazón empezó a menguar, a ser pasivo. Pero ¿qué es lo que vemos ahí en él? Que la voluntad de Dios ya no era su prioridad. Y ya no estaba ahí diciendo de la nada, como ante un pecado uno debe ir, decir, Señor, perdóname, esto no está bien para ti, pero de la nada, de un momento a otro, él empezó a ignorar ese compromiso que uno tiene con Dios, ese pacto que uno tiene con Dios, ese temor que uno le tiene a Dios. Entonces, hay 2 versículos más, dice en Salmos 48 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Eso es una pregunta para nosotros. Nos agrada, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios, en preguntar a Dios antes de hacer las cosas. Experimentamos el obedecer y decir, wow, Señor, te obedecí. Cuán agradado estoy de hacerlo. Salmos 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Entonces, hoy quiero que meditemos en esto pequeñito. ¿Tenemos un compromiso con la voluntad de Dios? Siempre va a llegar momentos en que de repente nos podemos enfriar, descuidar nuestro tiempo con Dios, de meditar en su palabra, leer en su palabra. Y el momento de tomar decisiones nos apresuramos o estamos planificando cosas y ya no estamos primero poniéndole a Dios ahí en el lugar que le corresponde. Entonces siempre debemos saber que el ser cristianos es tener un compromiso con la voluntad de Dios. Si nunca has hecho ese compromiso de decirle, Dios, hoy yo hago un pacto, un compromiso de hacer tu voluntad. Antes de hacer esto, antes de emprender, antes de iniciar algo, voy a consultarte, voy a preguntarte si es tu voluntad o no. Y cuando tú me respondes que no, te voy a obedecer. Y si tú me dices que sí, lo voy a hacer, porque Dios responde. Dios responde, Él responde a través de su palabra, a través de un consejo divino, a través del Espíritu Santo, a través de sueños. Él nos revela cuál es su voluntad y cuál no es su voluntad. Entonces, siempre tenemos que tener este compromiso con hacer la voluntad de Dios. Y si ya lo hemos hecho, renovarlo constantemente, estar constantemente, ir a la presencia de Dios. Si estamos otra vez cayendo en desobediencia constantemente, estamos haciendo las cosas a nuestra manera, correr a su presencia y decirle, Señor, vengo a renovar mi pacto, mi compromiso de hacer tu voluntad, porque eso es lo que nos va a traer
esas buenas decisiones, esa vida, como dice ahí, sin obstáculos, el poder experimentar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Él quiere lo mejor para nosotros, nuestros días para adelante son los mejores, los más grandes, pero siempre y cuando hagamos su voluntad, obremos con sabiduría, actuemos con sabiduría. Entonces hoy quiero decirte esta oración de Salmo 143:10. Pidámosle a Dios. Si siempre luchamos con la rebeldía, siempre luchamos con nuestros deseos de hacer las cosas a nuestra manera, siempre haz esta oración: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Podemos orar. Cierra tus ojitos. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Queremos rendirte nuestros corazones. Señor, queremos pedirte en este día que nos enseñes a hacer tu voluntad. Así como tú te rendiste ante tu Padre y le dijiste: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy quiero rendir mi voluntad. Quiero ponerte en el primer lugar de mi vida. Antes de tomar una decisión, que esta luz de mi conciencia, esa luz ahí dentro de mí, de mi espíritu, se encienda y me recuerde que yo tengo que consultarte antes de hacer algo, que yo tengo que preguntarte, que yo tengo que buscar tu voluntad. Hoy me comprometo a hacer tu voluntad, Señor. Hoy renuevo mi pacto de siempre ponerte, reconocerte en mis caminos. No quiero ser sabia en mi propia opinión, quiero ser temerosa de ti, Señor, porque tu sabiduría es mayor que mi propia sabiduría. Tú sabes lo que es mejor para mí y lo que no me conviene y lo que no quieres para mi vida. Señor, tu voluntad, eso es lo que quiero. Quiero un día decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Él hizo tu voluntad en esta tierra y esa decisión trajo salvación, trajo libertad. Yo quiero seguir ese camino, Señor. No es fácil, pero yo sé que tu gracia y tu poder me ayudarán. En el nombre de Jesús, amén.